régimen de terror en la unidad penitenciaria. Eso también es una prueba, porque esa orden fue emitida evidentemente desde la cúpula, es decir, desde Menéndez. Esto también acredita el dominio que tenía sobre esos detenidos. La víctima de esta causa. Hay memorandos de la Policía Federal que registran las reuniones de comunidad informativa que ya han sido referidos. Quiero destacar el siguiente, de fecha 10 de 12 del 75, luego de esta nota enviada, en donde ya se advierte el número de personas detenidas según el informe que le brindaron por parte del Servicio Penitenciario. En esa reunión, en ese memorando del 2 de diciembre, dice que son 126 los detenidos subversivos. Entre esos 126 estaban todos las víctimas de esta causa que habían sido detenidos a esa fecha, a noviembre, diciembre del 75. Y no solo eso, no solo tenía el nombre, sino que tenía todos los datos. Su identificación, su nombre y apellido, sus antecedentes ideológicos, su catalogación como peligrosos delincuentes para la seguridad del Estado. Eso está acreditado con prueba en esta causa. Fíjese, otro memorando que demuestra que se cumplió esta orden de Menéndez es el del 15 de diciembre del 75, en donde el jefe de la Delegación Córdoba de la Policía Federal eleva al director general de Interior la lista de detenidos con sus antecedentes ideológicos, filiatorios, su clasificación como peligrosos elementos para la seguridad del Estado, en donde estaban todas las víctimas de esta causa. Es necesario también recordar, y ha hecho referencia a ello el señor fiscal Airabedian, que luego de cada hecho en que se producían las muertes en los traslados, se informa a la comunidad informativa de quiénes habían sido las víctimas. Se trata de las mismas víctimas que están en esta lista de 126 personas. Esto demuestra el dominio total y absoluto que tenía el titular del tercer cuerpo con respecto de la vida y la muerte, la libertad o no de las personas en el establecimiento penitenciario. Ya esto es suficiente como para imputarle absolutamente todos los hechos de esta causa, porque acredita de manera más certera y acabada el dominio que tenía. Pero además hay prueba que acredita el dominio concreto que tenía Menéndez sobre cada suceso, sobre cada evento. Esto está acreditado y ya se ha analizado en este juicio, lo ha analizado el doctor Airabedian, con la orden para entregar José Cristian Funes y Rossetti de Arquiola, quienes estaban exclusivamente a disposición de los jueces federales. ¿Cómo será el poder que tenía, que ni siquiera o pasó por encima de la autoridad de los jueces para externar a estas personas y luego matarlas? El hecho de que no haya una firma de Menéndez en todos los traslados no quiere decir que él desconociera o que no intervenía. La orden de traslado, ya me voy a encargar de analizar cómo se gestaba una orden cuando analiza el Estado Mayor, siempre se origina en la mente del comandante y luego baja, se construye a través del Estado Mayor y luego baja por la cadena de comando hasta que se torna ejecutiva y se materializa en manos de los autores materiales. Ese es el funcionamiento del aparato de poder. También hay prueba material que acredita el conocimiento de Menéndez y que me permite a mí imputarle la responsabilidad por las víctimas del caso Urquiza. ¿Por qué? Porque su legajo penitenciario de las 6 víctimas del caso Urquiza, los hermanos Samamé, Urquiza, Usagasti Matorras, Argüello y Arnau Zúñiga, en su legajo penitenciario consta que ellos, al momento de su ingreso a la unidad penitenciaria, en el año 76, provienen del campo militar La Ribera, vale decir, una dependencia militar bajo las órdenes de Menéndez. Y también consta en esos legajos que adquirieron su libertad por orden del comando de la Brigada de Infantería de Transportados del Cuarto, vale decir, por la estructura militar que estaba por debajo de Menéndez. Esto acredita absolutamente también el dominio que tenía sobre la situación de las víctimas de la causa Gontero. Otro elemento también importante para analizar, para que acredita la disposición material que tenía, es el incidente con don Jaime Lockman, que ya me voy a referir cuando me encargue de refutar la posición exculpatoria. ¿Qué va a hacer a continuación? El último pilar sobre el cual yo construyo también la responsabilidad de Menéndez es el que me he referido, la mentira como parte de las operaciones de acción psicológica. Recordemos que ya ha sido proyectado en esta audiencia por parte de la doctora Martínez, un comunicado difundido por la Dirección de Información del Estado Central de fecha 22 de abril, en donde le prohíben a los medios de difusión comunicar todo evento relacionado a actividades subversivas, incluyendo desaparecidos y secuestrados. A partir de esa mordaza de fecha 22 de abril, el titular de ese cuerpo fue emitiendo todos los comunicados en donde se esgrimía falsamente los supuestos intentos de fuga, de rescate, de enfrentamiento, eventos en los cuales perdieron la vida la mayoría de las víctimas de esta causa. ¿Ok?
Quería referirme al escrito presentado por Bruno Laborda, pero ya me parece que hay demasiada prueba que justifique la responsabilidad de Menéndez. Recuerden, yo lo toqué el año pasado, Bruno Laborda nos habló de las disposiciones finales consistentes en compactar los huesos de hombres y mujeres víctimas del terrorismo de Estado y dispersarlos en las salinas de La Rioja. Cualquier coincidencia con la solución final que encargó Adolfo Hitler a su colega Adolfo Eichmann no es casualidad. ¿Qué dijo Menéndez de su posición exculpatoria? Declaró 3 veces. Al principio dijo lo mismo de siempre. Lo mismo que dijo en este juicio, en los 2 juicios anteriores y en los otros juicios que se le siguen. Primero, niega la jurisdicción del tribunal. Me remito a los argumentos expuestos por el doctor Herabedian al refutar la posición exculpatoria de Videla, porque son exactamente los mismos. Pero luego asumió una actitud contradictoria, porque declaró 2 veces más, vale a decir, se sometió a la jurisdicción del tribunal. Y eso significa reconocer indirectamente a los jueces que lo están juzgando. En esta primera intervención, asumió la responsabilidad de los hechos que se le atribuyen como comandante del tercer cuerpo. Sobre este punto no hay ninguna divergencia entre fiscalía e imputados. Ambos estamos de acuerdo de que él es responsable de estos hechos, por lo tanto no me voy a expedir. En la segunda intervención, él quiso aclarar y refutar a los testigos que dijeron que don Jaime Lockman les había contado que había sido llevado innumerable cantidad de veces a los cuarteles del tercer cuerpo y la brigada, citado por Saciaín y por Menéndez, pocas veces atendido, sino por ellos, sino por sus secretarios, quienes los extorsionaban a que entregara bienes o dinero a cambio de su libertad. Él dijo, no, esto es mentira, quiero dejar a salvo mi honor. En realidad es al revés. Lockman, a través de una persona conocida por ambos, quiso extorsionarme a mí, quiso ofrecerme dinero para que yo le diera su libertad. Y él dictó su sentencia, y incluso lo dijo ofuscado. Como lo tomó tan a mal, dijo, mientras Lockman esté bajo mi disposición no va a salir en libertad. Y fue lo que pasó. Lockman finalmente se fue a Buenos Aires y creo que de allí salió. Pero esto acredita también el dominio que tenía Menéndez sobre cada víctima en particular. Finalmente, y no quiero extenderme sobre esto porque no hace al objeto de la materia de mis alegatos, impugnó la documentación oficial sobre la calificación de la Junta de Oficiales. Simplemente yo quiero anotar que se trata todo eso, eventual el trámite disciplinario que se le dio a lo sucedido con el hecho de Mucarcel fue una actitud hipócrita por parte del ejército. Ellos se sentían la necesidad de demostrar que la institución tomaba medidas, pero en realidad no le importaba un bledo el drama humano, la muerte de esta persona en el interior de la unidad penitenciaria. Con esto doy por concluido lo que se refiere a la participación del imputado Luciano Benjamín Menéndez, a quien le atribuyo todos los hechos contenidos en la requisitoria, en la plataforma fáctica de la requisitoria fiscal de elevación a juicio y el auto de elevación a juicio. Voy a pasar ahora a la estructura del Estado Mayor. Compuesto por los imputados Meli, Ponset, Fierro y González Navarro. Estado Mayor de la Brigada de Infantería Cuarta, que a partir del 23 de marzo de 1976 pasó a ser Estado Mayor del Área 311, de acuerdo a la documentación existente en la causa. El razonamiento para la imputación de estos acusados, quiero aclarar que no me voy a referir sobre la situación particular de Meli porque ya se ha encargado de ello el doctor Herabedian, pero necesito analizar cuál era el rol que tenía él dentro del Estado Mayor para que se comprenda cadamente cuáles son los fundamentos para imputar a estos acusados los hechos que le atribuye la plataforma fáctica. El razonamiento para justificar su responsabilidad es similar a los que acabo de utilizar para Menéndez, porque ellos eran, según lo entiende la Fiscalía, un estamento necesario y conforme se va a fundamentar en la oportunidad pertinente, eran cómplices primarios o necesarios del autor mediato, Luciano Benjamín Menéndez, por el tipo de intervención que a ellos les correspondía, conforme surgen los reglamentos que voy a analizar y la prueba agregada a esta causa. Me refiero a que los fundamentos son similares porque estamos en un nivel alto en donde se toman las decisiones para la comisión de los ilícitos que se les enrostran en esta causa. El tipo de participación difiere, por cierto, lo de Menéndez, a quien la Fiscalía lo considera autor mediato, en cambio de esto los considera cómplices del autor mediato, vale decir, cómplices a nivel del autor mediato.
Justamente esto lo que le da singularidad a este proceso. No solo por esa estructura de imputación, sino porque es el único juicio en todo el país en donde se encuentran acusados integrantes de Estado Mayor. Me están llamando los fiscales de Buenos Aires para preguntarme con qué fundamentos utiliza la Fiscalía para atribuir los hechos a esta persona. Y eso es porque se ha perdido de vista por muchos años cuál era el verdadero rol que cumplían los Estados Mayores de las brigadas. Recordemos que las brigadas tenían la responsabilidad territorial en la lucha contra la subversión. Hay más de 10 brigadas en todo el territorio del país. Por lo tanto, todos los Estados Mayores de esas brigadas tenían un nivel de responsabilidad fundamental para posibilitar el avance en la lucha contra la subversión en nuestro país. Me voy a meter de lleno en lo que son algunas precisiones conceptuales que permiten comprender acabadamente cuál fue la función del Estado Mayor. Y voy a leer algunos párrafos del reglamento porque no soy memorista y no retengo de memoria cada término, que me parece importante resaltar porque va a explicar, nos va a dar la pauta concreta por qué sostengo que tienen que imputársele a estas personas la complicidad necesaria. Fíjese lo que dice en cuanto a la naturaleza y funciones de un Estado Mayor, el reglamento RC 330, Organización y Funcionamiento del Estado Mayor. Dice, el Estado Mayor tiene la función auxiliar al comandante en el cumplimiento de la misión asignada, brindando la colaboración más efectiva a ese fin. En el ejercicio de sus funciones, el Estado Mayor obtendrá información de inteligencia y efectuará las apreciaciones y el asesoramiento que ordene el comandante. Además, preparará los detalles de sus planes y colaborará en la supervisión de la ejecución de los mismos. Fíjense en esos términos en los que yo he puesto énfasis, la importancia que tiene, porque ya nos van dando las claves para comprender la atribución y la imputación de título de complicidad. El Estado Mayor se divide en 5 jefaturas y funciones. Ahí estaba Saciaín, en la cúspide, el comandante de brigada. La segunda comandancia de la brigada estaba a cargo, quedó vacante a partir de junio del 76. Creo que la doctora Martínez dijo que la ejercía Marini. Ingresa en junio del 76 hasta diciembre el coronel Vicente Meli, que él da un argumento, y creo que le asiste la razón de por qué no reunía él la jefatura del Estado Mayor junto con la segunda comandancia de la brigada, porque por una cuestión administrativa, por una cuestión de antigüedad que él no revestía en la fuerza, no podía concentrar las dos funciones. Si lo hubiera concentrado, Meli estaría acusado aquí, en todos los casos, por autor mediato, porque el segundo comandante de la brigada está dentro de la cadena de comando de la brigada. En cambio, el jefe del Estado Mayor, si se lo entiende solamente como jefe, es el director, el coordinador de los 4 o 5 departamentos con los que se compone la brigada. Lo que justifica también, como ya se verá, que Meli va a ser acusado en este debate como cómplice primario, salvo en un caso en el que se coloca él en la cadena de comando de manera excepcional, que creo que fue el caso número 12, el hecho de Páez Rinaldi y Tramontini. Fíjese, estos son los imputados de los que me voy a encargar ahora. Mauricio Carlos Poncet, G1, encargado del área de personal. Raúl Fierro, teniente coronel Fierro, G2, encargado del área de inteligencia. González Navarro, G5, encargado de asuntos civiles. Ya me voy a referir qué atribuciones tienen cada uno de estos jefes del Estado Mayor en la materia específica de que se trata. También es importante destacar que, según nos ha comentado y según surgen los reglamentos, nos ha comentado Esteban, que existen 2 tipos de Estado Mayor. Uno coordinador, que es con el cual se concibe el funcionamiento del que estamos analizando, que coordina, apoya, presta asesoramiento al comandante según los términos del reglamento, y un Estado Mayor director que puede impartir órdenes por delegaciones expresas del comandante, excepcionalmente. Fernández Torres, Marioni y Esteban. Fernández Torres fue teniente general del Ejército durante el gobierno del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Marioni y Esteban, 2 coroneles, nos explicaron, nos dieron las claves para entender el funcionamiento operativo del Estado Mayor. ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron, cuando un comandante tiene la necesidad de llevar adelante una misión, consulta a través del segundo comandante con su Estado Mayor. El Estado Mayor le brinda un asesoramiento, es una mesa de trabajo donde cada uno aporta desde el área específica que lo compete, personal, cuántas personas necesitamos para llevar adelante esta operación, relacionado también con logística, que pone a su disposición los recursos,
los medios de movilidad. Inteligencia, que se encarga de analizar la información de inteligencia, en el caso de la lucha contra la subversión, cómo se mueve el subversivo, cuáles son sus necesidades, los posibles ataques. Y el G5 de Asuntos Civiles, el enlace con las instituciones civiles, el traslado de detenidos hacia un juzgado, también está dentro de las competencias del G5 de Asuntos Civiles. Entonces, nos dijeron los testigos, trabajan, cada uno enfocando la misión que le encomienda el comandante, le elaboran la orden, un dictamen, se le elevan a través del segundo comandante, sube, el comandante decide si la acepta o no, y luego la baja por la cadena de comando. Le baja por el costado al Estado Mayor. El Estado Mayor no está en la cadena de comando. Por eso la Fiscalía entiende que no se trata de autores inmediatos. Y no pueden serlo. Porque como lo dije, en un Estado Mayor coordinador no toman decisión sobre las órdenes en lo que se refiere al tramo ejecutivo de las mismas. Como lo dije con anterioridad, en la Directiva 404, la orden de Menéndez 475 establece que la brigada es la que tiene a su cargo la responsabilidad en la lucha contra la subversión. En la materia específica tenemos el reglamento RC 901, operaciones contra elementos subversivos de diciembre del 76, distribuido entre todas las unidades militares y enseñado en los institutos militares. Inspirado, dice el prólogo de Viñones de este manual, en las experiencias recogidas en episodios nacionales que han obligado al empleo operacional de la fuerza en distintas zonas del territorio nacional y que preparadas con escaso de tiempo serán la norma en el ambiente operacional subversivo. Establece este manual responsabilidad en la cúpula emisora de la orden, no pueden quedar librados a criterio del subordinado, dice, aspectos de ejecución que hacen esa responsabilidad. Por ejemplo, si se detiene a todos o a algunos, si en caso de resistencia pasiva se los aniquila o solamente se los detiene. Voy a pasar ahora al área específica de cada uno de los acusados para tratar de ilustrar en qué consistía la labor del G1, del G2 y el G5, porque el G3 y el G4 estaban representados por personas que no se encuentran con vida. Mauricio Carlos Ponset, de su legajo surge, que en el año 75 trabajaba en la jefatura del cuerpo, es decir, en el departamento 1 del cuerpo de ejército, y que en diciembre pasó como G1 a la brigada. No era el jefe del departamento 1 del tercer cuerpo de ejército, porque para eso se requiere tener mayor jerarquía. Él creo que era mayor en ese entonces, pero sí tenía un amplio conocimiento de lo que era la materia que luego va a ser encarnada él como jefe del G1 de la brigada. Esto no está controvertido porque el mismo acusado lo reconoció en la audiencia. Dijo que fue G1 hasta diciembre del 76 en que se fue a Campo de Mayo. La función que tenía como G1 según el reglamento es la responsabilidad en todas las cuestiones concernientes a las personas que se hallaban bajo control militar directo, sean militares o civiles, amigos o enemigos. Tenía también como responsabilidad brindar informes y sugerencias respecto del estado de los efectivos de la fuerza, registro e informes de personal, reemplazos y traslados, así como también aspectos tácticos del accionar antisubversivo. El traslado de detenidos está relacionado con los prisioneros de guerra, entre quienes se comprendían los detenidos por la ley 2840 que se encontraban en la unidad penitenciaria número 1, que son las víctimas de esta causa. El reglamento dice, en cuanto a los prisioneros de guerra, que es su competencia reunión y procesamiento, clasificación, internación, separación, evacuación, régimen interno. Para el reglamento, los detenidos especiales eran los prisioneros de guerra que se encontraron imputados por la 2840. Esto ya lo dije. Esta categoría comprendía a los detenidos especiales. ¿Y a dónde vemos encarnada con prueba directa y con prueba material la labor de González Navarro, de Ponset en esta materia? Fíjense, esta es la orden, una orden, se titula memorando, firmada por Saciaín, segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Área 311. Ahí vemos el sello escalera que contiene el código de encubrimiento asignado por el Ejército al teniente coronel Mauricio Carlos Ponset y la rúbrica del mismo. ¿A dónde está asignado esto? Allí, mire, esta documentación original enviada por el Ejército. En este libro, la jefatura del Ejército asigna a los G de las brigadas. Ahí dice Ponset Mauricio Carlos, aunque no se ve muy bien. El código de encubrimiento es 21 y ahí está su rúbrica.
¿sí? Eso informa el periodo de vigencia con el cual operaba con ese código y esa rúbrica. Ahí, en esta orden, emanada por Saciaín, esta orden tiene un anexo que es la orden del 2 de abril de 1976, en donde le comunica al establecimiento penitenciario de la provincia que deben ajustar el régimen de detenidos. Esta intervención de Ponset allí indica que el contenido de esa orden pasó por su área, porque él es el especialista encargado de prestar su asesoramiento en la planificación de una determinada misión. Esa es la orden original, la famosa orden del 2 de abril, y ahí nuevamente firma, esta es la parte final de la orden, ahí nuevamente firma Ponset como G1, ¿ve? Número de encubrimiento 21, rúbrica registrada en el libro que remitió el ejército. Esto acredita materialmente que Ponset intervino en la confección, en el contenido de esta orden que impuso el régimen de terror a los presos de la unidad penitenciaria. Pero al mismo tiempo acredita la responsabilidad que tenía sobre el destino de estas víctimas, que finalmente fueron asesinadas. Ya con esto basta y sobra para imputarle como G1 del Estado Mayor, a título de cómplice necesario, la totalidad de los hechos que le atribuye la plataforma fáctica de requerimiento y de la autoelevación a juicio. Por su parte, Esteban, testigo en esta causa, dijo que el G1 tenía esta responsabilidad y que cree que el G1 de la brigada, por entonces, en el año 1976, era Ponset o Navarro. Dio dos alternativas, era Ponset. Carlos Villanueva, imputado también en otra causa, jefe de la Perla en 1977-78, se incorporó su indagatorio como por lectura. Él dice, ratifica el contenido de los reglamentos que acabo de referir, que el G1 era el responsable de la administración del personal de la brigada y también de los prisioneros de guerra. Con lo cual entiendo que se encuentra acreditado con el grado de certeza, requerir en esta etapa procesal, la intervención, bajo el título que ya he referido en reiteradas oportunidades, del acusado Mauricio Carlos Ponset en los hechos de esta causa. ¿Qué dijo él en su defensa material? Primero negó los hechos, después reconoció que durante el año 76 fue G1 de la brigada, dice que no se constituyó en G1 del área 311 y que los integrantes del Estado Mayor de la brigada no pasaron al Estado Mayor del área 311. La prueba documental que tenemos a la vista acredita justamente que él actuaba como G1 de el jefe del área 311, con lo cual este solo documento ya se encarga de refutar las manifestaciones defensivas del acusado en lo que respecta a su intervención como G1 del área. Dijo que el Estado Mayor de la brigada era coordinador y por lo tanto no integraba la cadena de comando. Efectivamente, sobre esto no hay controversia. Si integrar la cadena de comando estaría aquí sentado acusado de autor mediato. Finalmente agregó que jamás tuvo acceso a la nómina de detenidos ni ordenó traslado alguno. Esto también es absolutamente inverosímil porque fíjense el contenido de esta orden. Acabo de referir que desde diciembre de 1975 se tenía conocimiento directo y acabado sobre los datos filiatorios y los antecedentes ideológicos de los 126 detenidos, entre los cuales había varias de las víctimas de esta causa. Por lo tanto, la posición exculpatoria se encuentra desvirtuada por la prueba documental de carácter oficial que forma parte de este juicio. Raúl Eduardo Fierro, G2 de inteligencia, iguales consideraciones sobre el carácter del aporte que tiene, en este caso, responsable del área de inteligencia, G2 de la brigada. La función, según el reglamento, para un G2 de inteligencia, es responsabilidad en la búsqueda de objetivos militares calificados como enemigos, reunir información previa a la preparación de movimientos tácticos y operacionales, tendiente a localizar los blancos que eran proporcionados a la superioridad para posibilitar la labor antisubversiva. También le atribuye como responsabilidad obtención y utilización discrecional de la información, apreciación de las capacidades del enemigo, actividad de infiltración o contrainteligencia y protección del personal destinado a la lucha antisubversiva. Por último, planificación y ordenamiento de procedimientos operativos en coordinación con el resto de las áreas de la brigada. Esto lo dice el reglamento y es la actividad que voy a acreditar con prueba material que llevaba adelante el acusado Raúl Eduardo Fierro. Porque lo dicen los testigos. Montes, el suboficial Montes, con el cual nos llevamos una sorpresa, porque evidentemente que no era la persona que nosotros buscamos, pero sin embargo dijo con todas las letras, lo conozco a Fierro porque estaba en el comando de la brigada. Claro, era el G2 de inteligencia de la brigada. Villanueva, a quien ya me referí, dijo en su indagatoria en Bruno Laborda que el G2 tenía responsabilidad sobre el terreno de operaciones del enemigo y la dirección de actividades de inteligencia y contrainteligencia. Ratifica el contenido de los reglamentos. Fíjese que entre la documentación que recopila las reuniones de la comunidad informativa, tenemos, ya me he referido tangencialmente a ella, la reunión del 13 de abril del 76, donde se fijan los blancos, PRT, ERP, Montoneros,
donde Menéndez, presidiendo esa reunión, dice: inicien las operaciones por derecha o por izquierda. En caso de que sea por izquierda, avisen antes, y si no hay necesidad de actuar, avísenme después. Fíjese lo que dice en 3 renglones que me permito leer para graficar la intervención de Fierro, esa reunión. Dice: todos los blancos, ya estaba mencionado en el párrafo anterior, fueron suministrados, dice, por así haberlo dispuesto, al señor comandante de operaciones del área 311, coronel Saciaín, quien, en cumplimiento de órdenes del general Menéndez, deberá implementar lo necesario para que en el transcurso de esta semana se inicien las operaciones en la provincia. Vale decir, Menéndez le ordenó a Saciaín que traiga actividad de inteligencia e información. ¿Quién lo hizo Saciaín? ¿Él solo? No, tenía un especialista en su gabinete. ¿Quién era el especialista? Fierro. Esta reunión acredita también cómo funciona el aparato organizado de poder a través de las órdenes que emanan de la cúpula, bajan a un autor inmediato intermedio como Saciaín, quien a través de un asesoramiento en materia específica de inteligencia proporciona la información para perseguir a los blancos o enemigos que habían sido identificados. También hay otra, a fojas 3966 de los memorandos, hay un resumen de inteligencia número 476 efectuado o firmado por Fierro como G2 del área 311. Resumen de inteligencia que abarca un periodo de 4 días, del 10 de mayo al 16 de mayo de 1976, donde hay un análisis pormenorizado y detallado de las acciones que habían llevado a cabo durante esos 4 días la subversión y de las acciones que habían llevado a cabo la fuerza del orden. También tenemos un informe detallado sobre el factor subversivo, social, estudiantil, gremial. Fíjense que esto se corresponde absolutamente con el reglamento que acabo de leer en lo que respecta a las funciones atribuidas a Fierro. Tenemos a un Fierro en acción aquí, confeccionando un informe en materia de inteligencia. Forma parte de la prueba en esta causa. Finalmente, también para acreditar que Fierro tenía competencia en traslado de detenidos, existe aquí una orden de traslado, fíjense, octubre del 76, en donde Raúl Eduardo Fierro, teniente coronel, División 2, Inteligencia del Estado Mayor de la Brigada, ordena el traslado de dos personas detenidas, Lucio Osvaldo y Venturuzzi Viviana Virginia. Desconozco el destino de estas personas, pero esto en todo caso acredita que Raúl Eduardo Fierro también tenía competencia para disponer el traslado de personas detenidas, obviamente por hechos subversivos. Entiendo que existe un grado de certeza, en base a la prueba analizada, los reglamentos, los testimonios y la documentación, de que Raúl Eduardo Fierro integraba el comando de la brigada como G2 de inteligencia, una área estratégica, quizá la más importante, teniendo en cuenta el contexto, la misión y la responsabilidad asignada a la brigada en la lucha contra la subversión. Pasemos ahora a Jorge González Navarro. De su liderazgo surge que con el grado de teniente coronel fue G5, Asuntos Civiles de la Brigada de Infantería Transportada, al momento de los hechos. El reglamento RC 330 sobre organización y funcionamiento de los Estados Mayores le atribuye responsabilidad directa en relación a la población civil, gobierno, economía e instituciones. Implicaba asegurar la eficacia del servicio de justicia civil, estudios de las demandas y quejas presentadas a la fuerza. Controlar también los medios de comunicación. Le asigna servicios especiales del reglamento. ¿Qué consisten? Proponer y adoptar medidas necesarias para asegurar el procesamiento, la evacuación y la vigilancia de las personas desplazadas y refugiadas, evitando que interfieran en operaciones militares. Vemos cómo vamos avanzando a nivel reglamentario sobre la responsabilidad de González Navarro en los traslados de las víctimas de esta causa. Y vamos a ver que eso se encuentra acreditado con numerosa prueba que forma parte de este debate. Montes también lo ubica a González Navarro en el comando de la brigada, lo dijo en esta audiencia. Villanueva también, dice en su indagatoria en la causa Bruno Laborda, agregada como prueba. El G5, dice Villanueva, González Navarro, además de sus funciones relativas a las relaciones a la población civil, tenía intervención en el traslado de detenidos. Miente Bruno Laborda, trata de aminorar su responsabilidad, miente Villanueva, trata de aminorar su responsabilidad en la causa que se le imputa. No, dice la verdad. Y lo voy a demostrar con innumerable documentación agregada a esta causa. Fíjense, foja 7311, 7321, 7324. Órdenes cursadas al servicio penitenciario para el traslado de detenidos al fin de interrogarlos.
Foja 7937, orden para liberar detenidos. Y Foja 7490, autorización para recibir visitas en Navidad. Creo que es esta. No. Bueno. Estas órdenes, en definitiva, lo que interesa demostrar es que esta orden es elevada al servicio penitenciario para liberar una nómina de detenidos, que son estos, están mencionados aquí. Fíjense quién firma esa orden. Jorge González Navarro aparece allí con su rúbrica y con su código de encubrimiento 321 en el sello escalera. Esto acredita que era materia de su competencia disponer la libertad de persona, es decir, quien dispone de la libertad es el autor mediato, que en este caso, bueno, no sé si ve o no se ve la firma, pero era Meli como jefe del Estado Mayor. Pero esto acredita que él interviene, puesto que era su ámbito de competencia, los detenidos, que intervienen en la gestación de esta orden para liberarlos. Acá está el libro del Ejército en donde se le atribuye el código de encubrimiento 321 y la rúbrica, ¿sí? Lo cual se encuentra corroborado con esto. Ahí está González Navarro, G5. Ahí arriba no se ve, pero lo pueden advertir ustedes en el expediente. Dice División 5, Asuntos Civiles, la rúbrica de González Navarro, el código de encubrimiento, disponiendo de la libertad de detenidos. Acá está la autorización para recibir visitas con la intervención de Meli como jefe del Estado Mayor de la Brigada. Ahí está la intervención de González Navarro como G5. Y acá tenemos los puntos álgidos para la imputación en su contra. Esta es la orden para el traslado del primer hecho, el primer evento de traslado, el hecho cuarto. Acá tenemos 4 de las 6 víctimas. Fíjense, la orden ¿quién la da? Juan Bautista Saciaín. Autor mediato intermedio. ¿Quién interviene en el traslado de estos detenidos? Conforme el reglamento lo dispone. Asuntos Civiles 5, 321, el código de encubrimiento de González Navarro y ahí su rúbrica. Otra orden, la orden del hecho número 11. Juan Bautista Saciaín, general de brigada, ¿quién interviene? División 5, Asuntos Civiles, la rúbrica de González Navarro y el código de encubrimiento. Acredita que todos estos traslados pasaron por su área. Él, con ese aporte, torna ejecutiva esa orden. No es su responsabilidad la orden, la externación. La responsabilidad de la externación es del comandante, pero él efectúa un aporte necesario para que esa orden pueda bajar por la cadena de comando, según lo dice el reglamento. Otro hecho, el hecho 12, lo mismo. Interviene 321, la rúbrica de González Navarro. Otra orden del hecho, el último hecho me parece, lo mismo. ¿Ve? Prácticamente en todos los traslados de detenidos aparece el aporte esencial del imputado González Navarro como jefe o G5 de la brigada. Con esto basta y sobra. El hecho de que no intervenga en otras órdenes no quiere decir que no intervenga con su firma en otras órdenes, no quiere decir que no haya intervenido, puesto que sabemos por reglamento que las órdenes son escritos verbales, ¿sí? Tampoco quiere decir que el hecho de que en estas órdenes no esté Fierro y Ponset, que no hayan intervenido, porque en la mesa de trabajo para discutir, porque esto guarda, para sacar o emprender una operación de este tipo, no es tan sencillo. ¿Cuántas personas se necesitan para trasladar a todas estas víctimas? Eso lo dispone el encargado de personal. ¿Cuántos autos? ¿Cuántas personas, cuánto personal de apoyo? Eso lo dispone logística. La información de inteligencia, evaluar los riesgos para avanzar en el trayecto del traslado de estas personas, eso lo dispone inteligencia, porque es su responsabilidad. Vemos cómo esto es un complejo entramado de actividades y que revelan un grado de sofisticación que permite justificar la responsabilidad de estas personas como cómplices, según lo vamos a fundamentar jurídicamente en la oportunidad, en esta, pienso que va a ser eso esta tarde. Sí, me apunta bien el señor fiscal y era lo que iba a decir ahora. Fíjense que también se encuentra acreditada en el legajo penitenciario de José Cristian Funes, que González Navarro es el que autoriza telefónicamente el traslado de Funes en el momento en que va a ser ejecutado, o creo que en la salida anterior, ¿sí?
estaba a disposición del juez, pero González Navarro se comunica con el juez para decirle que recibió la orden de que tiene que sacar a esta persona. Eso también es un elemento importante que está acreditado documentalmente, que justifica su intervención. Eso, en un ámbito de competencia que era traslado de detenidos. Fíjense también que Samamé, que declaró en esta audiencia, Oscar Samamé, quedó en libertad. Y lo he citado al tercer cuerpo, a donde lo ve a Menéndez, a Centeno y al doctor Severín en esa oportunidad. ¿Qué dijo Samamé? González Navarro me comunicó que quedaba detenido. Fíjense que hasta tenía ese tipo de atribuciones. Por lo tanto, considero que existe el grado de certeza necesaria en base a las pruebas que acabo de analizar sobre la participación como cómplice primario de González Navarro como G5 Asuntos Civiles del Comando de la Brigada en lo que se respecta a los hechos que se le atribuyen. Todos los hechos que se le atribuyen. Voy a pasar ahora a el hecho 1 y 2 que encabeza la acusación por los hechos de la unidad penitenciaria. Lo ideal hubiese sido, señores jueces, que yo me ocupase de la participación de Menéndez y el Estado Mayor con anterioridad al análisis de todos los hechos. Pero por una cuestión de división del trabajo y a fines de no interrumpirlos con el señor fiscal Irabedian, se hizo de esta manera. Ustedes imaginen que todo este razonamiento que yo acabo de hacer es aplicable, ¿sí?, antes de que los hechos se cometan. ¿Por qué? Porque el aparato organizado de poder funciona de esta forma. Comandante necesita hacer una misión. Consulta con su Estado Mayor. La orden baja por la cadena de comando y como consecuencia de esas órdenes confeccionadas de ese modo, se cometen los hechos por parte de los autores materiales. Ese es el funcionamiento, el espectro del aparato de poder en pleno funcionamiento. Hechos 1 y 2, lo voy a tratar en forma conjunta. Los hechos 1 y 2, recuerdo, son los tormentos de Bartoli, Chavarín, Irasusta y Diana Fidelman, hecho 1, y el asesinato de los 3 primeros en el interior de dependencia policial de 2 de informaciones de Córdoba. Lo voy a tratar en forma de conjunta porque la secuencia temporal es continua y porque hay identidad de circunstancias, de persona, tiempo y lugar. ¿Qué es lo que era el de 2? El tribunal ya tiene una noción acabada sobre lo que era esta dependencia policial, incluso el año pasado en la sentencia se encuentra analizado la cuestión reglamentaria, la ley que le da origen, el decreto que lo regula, sus funciones, etcétera, etcétera. En la causa de Morales y Moyano, Guevara, etcétera, etcétera, el tribunal ya tiene una convicción sobre lo que era el D2. Pero no obstante, yo necesito, porque ha habido muchísimos testigos que pasaron por aquí, nos comentaron los padecimientos que sufrieron en ese lugar, necesito hacer aunque sea una breve referencia de lo que yo considero un escenario de violencia, antisemitismo, violación y muerte en una dependencia orgánica de la policía de la provincia de Córdoba. Incluso antes del 24 de marzo de 1976. Porque además constituye el escenario de los hechos, nominado 1 y 2. El D2, para analizar lo que era el D2, tengo en cuenta el relato de Carlos Raimundo Moore, brevemente las constancias de la causa Siriani, 20S75, tramitada por ante el juzgado federal número 1, y los testigos que declararon en esta audiencia. Moore, ya sabemos la historia de Moore, fue detenido en 1974 en el marco de la causa en donde se investigaba el copamiento de la fábrica militar de Villa María. En 1980 estuvo detenido 6 años en la dependencia policial, en el 80 se escapa, se fuga a Brasil y es refugiado en el ACNUR y produce su extenso documento. Yo quiero marcar algunas pautas que el tribunal debe tener en cuenta para valorar los dichos de Moore y para darle valor de verdad. Porque la Fiscalía se sustenta en un buen tramo de su declaración para justificar la responsabilidad penal de los señores acusados del Departamento de Información. La primera pauta que deben tener en cuenta, señores jueces, es que estuvo detenido 6 años en una situación irregular. Si bien su detención se produce en el marco de una causa legal, se transformó en un cuasi secuestro o cuasi privación de legítima libertad, porque estuvo 6 años detenido en un lugar que no era apropiado y estuvo 6 años sin que se haya dictado sentencia en su contra. Por lo tanto, esta situación debe ser tenida en cuenta. Para mí es una detención irregular. La cantidad de tiempo que estuvo Moore en ese lugar le permitió conocer acabadamente las actividades que se realizaban, cómo era el funcionamiento de esa dependencia, las personas que trabajaban
tuvo un amplio acceso a la información, lo reconoció un acusado en este juicio, Molina. Dijo él tenía una amplia libertad, no ingresaba a la oficina de sumario, pero también lo dijo un testigo, Zabaleta, que perteneció al D2 y dijo, sí, tenía total libertad y amplio acceso a todos los lugares. También lo dijo Urquiza, a través del conocimiento que se formó sobre el modo de funcionamiento del D2 durante las 18 guardias en el que él trabajó antes de ser secuestrado. Otra pauta que deben tener en cuenta, señores jueces, es la condición de víctimas de delitos de lesa humanidad imprescriptibles. Hay un amplio trabajo de la unidad de seguimiento de estas causas del Ministerio Público Fiscal de la Nación, en donde da los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales no se le pueden imputar a personas en la situación de Moore conductas típicas mientras estuvieron en cautiverio. El fundamento más importante para mí es que tenían absolutamente anulada su posibilidad de autodeterminarse, ¿sí? Por lo tanto, no le cabría nunca un reproche a título de culpabilidad, porque la situación de presión motivacional en la que se encontraban impiden reprocharle alguna conducta de este tipo. Recuerden que Moore estuvo allí, que fue salvajemente torturado él y su mujer, que estuvo amenazado él y su familia de muerte, lo dice Urquiza, además de que lo dice él, lo dice Urquiza. Por lo tanto, en esa situación, una persona, si colaboró o no colaboró, es una cuestión que excede este tema, pero en definitiva jamás se haría reprochable desde el punto de vista jurídico cualquier ilícito que hubiese cometido en esas circunstancias. Pero además también debe tener en cuenta el tribunal que este mismo tribunal ya valoró sus dichos para formar convicción para arribar a un pronunciamiento condenatorio en contra de agentes del D2 en el juicio del año pasado. Y también formó convicción sobre el valor de sus dichos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 7490, al que ya me he aludido. O sea que una instancia de jerarquía para la interpretación del sistema de protección de los derechos humanos también ha valorado los dichos de Carlos Raimundo Moore en su escrito de 1980. Incluso cuando era una copia y no había aparecido el original. Los imputados han intentado a lo largo de toda la audiencia y también sus defensores mostrarlo como un quebrado y como un colaborador y como autor de delito, como una persona consustanciada con las actividades que se hacían en el D2. Yo, desde el punto de vista estratégico, lo hubiese acusado de actuar con animosidad o de que está actuando con venganza Moore, ¿sí? Porque se haría una estrategia más efectiva, ¿no es cierto?, para denostar el valor de su dicho. Probablemente ahora lo vayan a decir la defensa, pero ya no van a ser originales. Pero además, si lo dicen, corren el riesgo de exponer a sus defendidos a confesar que cometieron tormentos. Así que creo que la defensa tiene varios escollos que sortear para atacar el valor convictivo de los dichos de Moore. Yo le asigno valor convictivo por fuera de estas inferencias, se lo asumo en función de pautas objetivas, que hay, como prueba documental y prueba testimonial, sobre la cual hay para hacer dulce en esta causa, si me disculpan la expresión. La estrategia defensiva, en lo que respecta a los dichos de Moore, se fue cerrando gradualmente y esta causa constituye un ejemplo. Fíjense, cuando estaba el escrito en 1980, lo impugnaban porque era una copia simple. La Fiscalía le asignó valor de indicio fuerte, porque se encontraba respaldado por otras pruebas. Después apareció el original, lo mandó el Monseñor de São Paulo y esa documentación está dentro del archivo que está en el Museo Nacional de la Memoria que funciona en la ESMA. Pero después lo tuvimos a Moore declarando en vivo y en directo. Se cuestionó